Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos al Destape. Ya casi no quedan rivales para la tríada que acumula más y más poder en el Poder Ejecutivo Nacional. Estamos hablando de Marcos Peña, de Mario Eduardo Quintana y de Gustavo Sebastián Lopetegui. Hoy fueron a Carlos Melconian, Darío Gane. ¿Cómo está usted? Buenos días, buenas noches, Iván. Buenas noches a todos. Sí, va concentrando poder la Casa Rosada y también un hombre fuerte en la economía, que lo escucha mucho Mauricio Macri, que es Federico Sturzenegger en el Banco Central, que había tenido una disputa con Alfonso Prat-de-Gay, pero también con Carlos Melconian. En su momento, bueno, ahora lo vamos a repasar algunas de las peleas que le había disputado al economista del Central. Y también no quedan hombres de la economía que tengan, como se dice, peso propio, que se junten con empresarios, con financieras y que hablen por sí mismos, pero teniendo un plan alternativo. Así es, el único funcionario, podríamos decir, hasta ahora, que hizo mención Darío, que le pudo mostrar resultados, funcionario del Poder Ejecutivo, ministro, rango ministerial, Federico Adolfo Sturzenegger, con la baja de la inflación. ¿Qué me dirás? Que no bajó la inflación. No, es cierto, hablo del segundo semestre para acá, la tendencia. Me dirás con 12 meses de caída del consumo, algo que no logró nadie, digamos. Sí, es una medallita que se tiene que anotar. Pero este año va a poder, y está bien la aclaración que vos hiciste y la corrección, no bajó la inflación, de hecho la subió bastante, pero me refería a la política contractiva del punto de vista monetario del Banco Central, hace que la tendencia vaya a la baja ahora. No a los 17 puntos seguramente que dice el Central, pero no mucho más lejos de los 25, 24, 23 puntos. Bueno, es que justamente Mauricio Macri escucha esas palabras de Sturzenegger cuando le habla de esos datos y aparte con ese plan, se dice monetarista en realidad, de objetivos de inflación, cuando uno dice, bueno, la inflación queremos que sea del 17, por eso no vamos a emitir tanto, no vamos a gastar tanto. Para eso necesita un ministro de Economía acorde, no lo era Alfonso Prat-de-Gay, y también necesita otro de los economistas escuchados por los empresarios y por las financieras, que era el presidente del Banco Nacional. El presidente del Banco Nación siempre es muy importante, era Mercedes Marco del Ponte en su momento, siempre desde ahí mueve mucho, y Carlos Melconian era un hombre que siempre estuvo cerca a Mauricio Macri, fue candidato en su momento por el PRO, allá por 2007. Macri hizo un spot presentando a Carlos Melconian, como si no lo conociéramos igual, pero diciendo... Porque se había afeitado justo. Claro, exactamente, decía, él es Carlos Melconian, y se presentaban como si fuese generación espontánea, como si hubiera nacido de ese día ahí de la quinta Río, pues no estaba, pero el lugar donde estaban grabando el spot. Se había puesto de alguna manera en su momento al hombro de esa campaña, y era una figura de consulta permanente para el presidente. Así es, y un poco la disputa era, Carlos Melconian decía que Prat-de-Gay no ajustaba tan rápido, él era el del shock en la pelea con Prat-de-Gay, y después con Federico Sturzenegger tuvo, por ejemplo, la disputa por cuando sacaron los créditos hipotecarios. Carlos Melconian decía, los míos son mejores, los que saca el Banco Nación, y decía que sus medidas eran mejores, pero bueno, lo fueron. Se fue Carlos Melconian del gobierno, tampoco estaba de acuerdo con cómo venía diagramándose este año, decíamos ayer, está definiendo en este momento, en la vuelta de vacaciones de los ministros, la economía 2017. El gobierno saca a Carlos Melconian y entra Javier González Fraga. Así es. En instantes, ¿por qué se va Carlos Melconian? Además de lo que te venimos contando, ¿cuál es uno de los motivos que dispara? ¿Por qué decimos que y se la constantinearon, si se me permite el neologismo, a Carlos Melconian? ¿Por qué le pasó lo mismo a Melconian que a Isela Costantini? ¿Qué relación tenía Melconian con los gremios, con la bancaria, con el bancario Sergio Palazzo? ¿Fue ese un disparador? Te lo vamos a contar en un ratito, y además lo que fue la nota del día. En el diario con Víctor Hugo habló Diego Lagomarsino. Vamos a estar repasando los highlights, los puntos más altos de lo que dijo quien es sindicado por Sandra Arroyo Salgado, la viuda del fiscal Nisman, como uno de los responsables, y si no como el responsable máximo de la muerte de Nisman, de la que hoy se cumplen 2 años. Va a estar Gabriel Morini con nosotros para analizar, para hacer un paneo y para explicarnos a nosotros y a ustedes qué representa y qué dijo Lagomarsino, además de lo que naturalmente dijo, y vamos a escuchar. Sí, pero bueno, decíamos, llega Javier González Fraga al equipo económico, no sé si a estar todo el día con Mauricio Macri, a llegarle o no, pero sí, a ver, cuando hablábamos de Duhovne, cómo llega al gobierno, repasábamos lo que había dicho en los últimos días, porque efectivamente lo que dice, bueno, habla un poco de lo que piensa, y después no sabemos qué va a hacer, pero marca un poco de dónde venía. Javier González Fraga venía hablando mucho, fue el de algunas frases muy fuertes, y esta es la última, una entrevista que hizo en los últimos días, los resultados del cronista, hablaba del déficit
déficit. Esto que va a ser el tema por ahí del 2017, porque el gobierno dice que va a bajar el gasto. Hay dos maneras de achicar el déficit. Hablaba de la llegada de Duhovne al Ministerio de Economía. Una es bajando el gasto con el lápiz rojo. O sea, trazo grueso, claro, fuerte, no un programita que se cierra además, no, de una manera grosa para que baje mucho el gasto, porque si no, la otra es poner el dólar a 30 pesos. Tranca. Por suerte, no es, digo, por suerte para los que creemos que esto no sería bueno para el sistema productivo argentino, no es el ministro de Hacienda. No. Tampoco que el ministro de Hacienda es Bergelbar, ¿no? Pero, digo, no dijo esto, por lo menos. Claro, el ministro de Hacienda no va a hacer gastos a lo loco, de hecho Claro. está destinado a reducirlo. Pero lo que está diciendo, también es importante tener en cuenta que es el presidente del Banco Nación. ¿Qué hace el Banco Nación? Por ejemplo, se junta, esto es algo que lo hacía Carlos Melconian también, pese a que, no, digamos, era Carlos Melconian, sin embargo, se había empezado a hacerlo, dar créditos, por ejemplo, Exacto. a empresas más chicas, a los dueños de los campos más chiquitos, los agropecuarios, pero que no les llegan para comprar las bolsas de abono, los alambrados y demás. Bueno, se juntaban y le daban tasa subsidiada. No. Eso es plata, digamos. Exacto. La tasa, a ver, en los créditos de Melconian del Banco Nación, Eran bajos. vamos al otro lado de la grieta económica, dentro de la heterodoxia, la ortodoxia, el kirchnerismo, el macrismo, fueron elogiados hasta por el propio Kicillof en su momento, los créditos de Melconian en el Banco Nación. Bueno, ganaron los halcones, podríamos decir una vez más, en el gabinete. Imagínate que estamos diciendo... Estamos hablando de Carlos Melconian, yo no me puedo Es creer. insólito, No, porque sí. aparte, a ver, cuando él hablaba de la economía, sí decía las cosas más atroces de lo que había Exacto. que hacer la economía. Pero en el banco, bueno, hacía lo que un poco quería y un poco hablaba de esto, de quedar bien también con quienes se juntaban con él. Y un- Dar créditos. Ahora hay que ver si Javier González Fraga cierra ese chorro, si digamos, aplica esta primera parte de el lápiz rojo, la economía no va a tener cómo andar tan bien. Pero, de nuevo, es un hombre que dijo frases muy fuertes y que Mauricio Macri lo eligió para el Banco Nación. Una cortita respecto a las tres figuras que veíamos recién, Quintana, Lopetegui, Peña. El macrismo, y esto dicho en el sentido más virtuoso del término, ejerce el poder de una manera totalizadora. La ejerce como los gobiernos más duros en el sentido de... No existe la horizontalidad, no existe una coalición, el gobierno es Quintana, está cada vez más claro. Quintana, Lopetegui, Peña, el presidente, Torello, Caputo, Arribas, mal que mal, y muy pocos más, Rodríguez Simón y alguno más, no demasiado más que eso. ¿Qué significa esto? Primero que el radicalismo murió en combate, digo, en términos de lugares de poder. Y segundo, que esto evidentemente es una situación que se va a profundizar con la salida de Carlos Melconian. Sí, se concentra poder en la Rosada. Exacto. Y va, a ver, cuando hablamos que se define la economía, bueno, el 2016 fue más político, demostrar, tenemos a todos los mejores, según lo que consideraba Macri, los distintos en las distintas áreas. Ahora no, ahora es, vamos todos con los que nos juntamos acá, en la mesa chica, somos 5 o 6, decidimos y el resto aplica. Basta de los que, bueno, piensan distinto Lo que o tiene pueden juego hacer una propio, crítica. Exactamente. El kirchnerismo tardó mucho tiempo en hacer esto, que uno lo entendía como algo nocivo. Cerrarse tanto, el kirchnerismo tardó 10 años en hacerlo. No lo hizo en el primer año de gobierno. Escuchemos qué dijo en su momento Javier González Fraga sobre la posibilidad o sobre, bueno, tener la plata afuera. Veamos qué dijo González Fraga. Me quedé pensando en esto que usted decía, ¿no? De sacar la plata afuera, ¿no? Porque tiene una cuenta de 19 millones de pesos prácticamente en Bahamas el presidente. Bueno, eso en sí no es ni malo ni bueno, pero tener dinero afuera en la Argentina en los últimos 40 años fue casi una necesidad para sobrevivir. Bueno, esto era lo que decía González Fraga respecto a tener el dinero afuera. Una necesidad para sobrevivir. Pero no fue el único que habló. No. Javier González Fraga, que esto no lo dijo hoy naturalmente, sino que Alfonso. Sí, recordemos solo de González Fraga, el que había dicho que el consumidor medio, bueno, le hicieron creer que se podía comprar un celular, básicamente. Alfonso Pratgay, que, bueno, González Fraga ha sido un poco el mentor de él en la economía. Excelente noticia la designación de Javier González Fraga en Banco Nación. Adelante, cambiemos, éxitos. Ahí saludando a Fraga. Puede formar parte de la coalición Cambiemos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alfonso Pratgay. Es uno de los nombres que suena. No el único, tiene ahí o un tándem o un competidor, yo creo que es un complemento, que es Martín Lustó. Quien también renunciaron en realidad otra vez, fue el secretario de Obras Públicas. A ver, en un gobierno, Daniel Chain es este señor que está acá, en un gobierno que dijo que tenía el mejor equipo de los últimos 50 años y que el primer año había ido bárbaro y que habían, bueno, renunciaron a Isela Constantini, presidenta de Aerolíneas Argentinas,
a Carlos Melconian, presidente del Banco Nación, a Alfonso Pratgay, el ministro de Hacienda y Finanzas, y a Daniel Chahín, el hombre que tenía que ponerle el gancho, la firma a la obra pública. También no funcionó. Acá tenías un sector con el 50% de subejecución, 46 creo que era. Todo el sector estaba en contra de Daniel Chahín y se va diciendo que fue por motivos personales, pero la nombraste a Isela Constantini y habías dicho que a Melconian lo iselaron, vamos a resumirlo, lo iselaron. ¿Por qué? Porque uno de los motivos de la disparada de Carlos Melconian en el Banco Nación fue la relación con los gremios. Recuerdan que a Isela Constantini le exigían que haga un ajuste mucho más fuerte. Iba a decir del que hizo, honestamente no estoy en condición de decir si Isela Constantini hizo un ajuste en aerolíneas o no. Tiendo a decir, tengo la intención de decir que no, pero le pedían un ajuste muy fuerte en aerolíneas argentinas. Le dieron la mitad del presupuesto que pedía. Exacto, y la mitad del presupuesto para el año que viene que el de este año. Una paritaria más alta de lo que esperaba el Poder Ejecutivo para los sindicatos de aeronavegantes y una situación muy parecida le pasó a Carlos Melconian, que tenía una buena relación con el secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo. ¿Cuál es el punto acá? Melconian especulaba o tenía intenciones de dar un salto del Banco Nación a otro lugar del Estado. Para eso no quería tener protestas, mala prensa, etcétera, 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 que tuviera que ver con su actividad como presidente del Banco Nación en contra de los trabajadores. Le pidieron que dé marcha atrás, esto se lo pidieron desde el Poder Ejecutivo, esta tríada que mencionábamos antes, que dé marcha atrás con los acuerdos que había realizado con los sindicalistas. Melconian, vamos a ponerlo en un término kirchnerista, resistió con aguante y lo echaron. Uno de los disparadores fue, aunque usted no lo crea, yo sé que parece impresionante, sí. Pero de hecho me resulta muy sorprendente. Lo que me hace pensar que tal vez este gobierno no es tan moderno desde el punto de vista de su nueva derecha como creíamos. Se parece bastante a esas viejas derechas ya conocidas. Bueno, trazo grueso, lápiz rojo, es eso. No lo hago Melconian totalmente ajeno al gobierno. Lo hago sí, por ejemplo, viajando. Ahora el gobierno entra en un año donde, si el año pasado necesitaba plata o necesitaba financiamiento para lo que quería, este año lo va a buscar de una manera mucho más abierta. Puede ser Carlos Melconian uno de los que viaje a pedir plata, lo hace a través de su figura, pero hoy la que ya habló de eso, de los acuerdos y demás, fue una de las ministras que está en el foro de Davos. Ayer decíamos, se está definiendo la economía 2017, Susana Malcorra, estando allá justamente en Davos, en Europa, pide que haya más acuerdos, ¿no? Pide directamente más acuerdos de Argentina con el resto del mundo. ¿Qué quiere decir esto de los acuerdos? ¿Qué quiere decir de Argentina sentándose, por ejemplo, con la Unión Europea? Bueno, más apertura comercial, por ejemplo, y más eso lo que hace es facilitar, aceitar la llegada de inversiones de otros países. Pero fue más allá Nicolás Dujovne y habló directamente de esa mancha negra de la historia argentina. Exactamente. Lo vemos acá. No tiene ningún temor el gobierno, esto también hay que decirlo, como viene con un back ideológico fortísimo, sobreideologizado, diría yo, mucho más que el gobierno anterior, incluso del otro lado del péndulo, en palabra del Vasco de Mendiguren, es que no siente que es una mancha. No, claro. El Fondo Monetario Internacional en el corpus ideológico del gobierno. O sea, no, eso no lo siente. Claro. Pero un poco se dio cuenta que tampoco puede decirlo abiertamente. Por esta frase, ahora está el tuit de Nicolás Dujovne, donde ya no lo dicen como antes. Ya no dice, a ver, Cavallo decía, es lo mejor que hay, el FMI lo felicitaba a Cavallo y demás. Acá el gobierno, no sé si coincidís, pero lo trata de poner de una manera un poco más maquillada. Institucional. Sí, no por la foto. También Kicillof tuvo una foto en su último viaje, lo criticaron y demás. Pero dice, nos reunimos con Lagarde, la directora del fondo, queremos tener una relación cordial y madura y con el fondo y con todos los organismos internacionales. Es austero, la verdad, que como definición es austera. El tema es qué pide el FMI y qué va a hacer Argentina con esos pedidos del FMI. Así es, porque el FMI no es que pide, o sea, en los 90 pedía un ajuste muy fuerte, habló de déficit cero cuando llegó Fernando de la Rúa, y después Cavallo dijo, caímos por el FMI, caímos por la crisis de deuda, que el FMI le soltó la mano a la Argentina para dar un ejemplo a otros países que estaban en la misma. Pero las últimas veces que habla de la Argentina, también le pide cosas. Vamos a ver, por ejemplo, qué pedía en 2005 y qué pedía en 2015. En 2005 hablaba de sostener el dólar,
decía, bueno, que no se escape. Eliminar retenciones cuando se empezaba, Duhalde había... Estaba Lavagna, Peirano. Estaba Lavagna, no, cuando se hizo este informe ya estaba, ya había cambiado y ya estaba Miguel Peirano. Miguel Peirano, porque fue más a fines de 2005. Eliminar retenciones, que estas son las que había puesto Duhalde, eran de 20 y pico %, no eran tan altas. Suba de tarifas, ya hablaba de suba de tarifas cuando nadie decía que estaban atrasadas todavía. Y suba de tasas de interés. Decía congelar un poco la economía para que no se vayan mucho de mambo las variables como la inflación. ¿Qué pedía el año pasado? Lo pedía en noviembre y haceme el tic donde el gobierno le dio por ahora. Devaluación. Devaluación sí, me gustaría que sea un tache este. Devaluación sí. Devaluación Aumento sí, de con la tarifa salida sí. del cepo. Aumento de tarifa sí. Ajuste. Bueno, el Mirá gobierno las dos dice que le no quedan. fue una devaluación, que fue un sinceramiento del tipo de cambio. No, ya ningún economista, Bueno, por cerrada qué se sé dice, yo. ningún economista del gobierno, ¿eh? Ajuste fiscal, hablemos con propiedad, dice Montes Onganía. Ajuste fiscal, sí. Bueno, el ajuste fiscal es lo que está buscando el gobierno. Claro, lo que está buscando todavía para diría lo que viene. no, Y la reforma impositiva, no. Es lo que está hablando en las últimas veces, que es lo que dijo Duhovne. Pero por eso, estas dos sí. Esta va in progress y esta Sí. todavía no. Dentro del ajuste fiscal están las recetas más conocidas como suba de la edad jubilatoria y demás, ¿no? Exacto. Pero reforma impositiva es de lo que está hablando mucho Nicolás Duhovne. A ver, Nicolás Duhovne habló del FMI, dijo una relación madura, una relación más cordial, que abre la puerta a una nueva forma de juntarse con el FMI. No hay muchas formas con el FMI. O lo escuchás o no lo escuchás, digo, porque alrededor del globo es así. Se puede ir de a poco, lo que sea, pero... Preguntale a Grecia cómo es escuchar o no escuchar al FMI. Vamos a ver lo que decía, escuchar lo que decía hace muy poquito, fines de noviembre. Porque digo, quédense con el dato que es fines de noviembre, es importante para lo que vamos a ver en un ratito. Nicolás Duhovne sobre el Fondo Monetario Internacional. El fondo hizo la revisión de los números de la Argentina. Sí. Hace poquitos días publicó un documento interesantísimo que recomiendo leer, que es la revisión de la economía argentina en el contexto del artículo 4 del fondo, donde el fondo dice, bueno, que la posición fiscal de la Argentina es razonable, o que los acotados objetivos fiscales del gobierno son razonables dadas las condiciones políticas actuales y la necesidad de seguir estimulando a la economía. Es decir, un programa con el fondo, si tuviéramos una tormenta y no tuviéramos una lluvia de verano, no sería demasiado exigente y sería finalmente el camino menos costoso, probablemente menos costoso en términos políticos que el acuerdo con los holdouts. Las razones por las cuales intentaría no hacerlo serían, digamos, yo diría de posicionamiento político, de salirse del lugar del gobierno neoliberal, que es el lugar donde el gobierno no quiere estar nunca, ¿no? Pero desde el punto de vista de la lógica macroeconómica, es sin duda la opción menos costosa si el mundo se complicase mucho más de lo que se ha complicado hasta ahora. También lo escribió Nicolás Duhovne, dijo, una de las alternativas es ir al fondo, que tiene un paquete de 25.000 millones de dólares con condiciones no tan difíciles. Había dicho en Más su laxas. momento, más laxas. Bueno, es eso, suba de edad jubilatoria, ajuste y demás. No es que lo vaya a hacer, pero abrió la posibilidad, lo había dicho que era una de las grandes posibilidades en fines de noviembre y está todavía dando vueltas esta posibilidad. Así es. Habló ya como ministro Nicolás Duhovne, ya como ministro de Hacienda, en la división que se hizo de esa cartera, en una entrevista de ámbito financiero, el 2 de enero de este año. No vemos necesidad de recurrir al FMI porque la liquidez ha vuelto en las últimas semanas después del sacudón post-Trump. Ahora, las elecciones en Estados Unidos fueron principios de noviembre, el 9 de noviembre. Así es, Y 8 si mal no recuerdo. 8 de noviembre. Sí. Y lo que él había dicho de recurrir al FMI fue el 28 de noviembre. Así Entonces ya es. había pasado el tema Trump. Así Ya es. con Trump como presidente estaba la posibilidad del FMI. Sé que varios economistas del gobierno saben que está la alternativa, está la puerta de FMI. En algún momento va a estar la posibilidad de usarlo si el país está mejor o no. No quiere decir que lo vayan a hacer ahora, pero de a poco empiezan a aceitarse las relaciones de Argentina con el FMI. En este caso, una relación cordial. Así es, a mí me sorprende que él... Pareció Hola, carnal, ¿no? justo ahora, viejo, estoy entrando acá a C5N. ¿Qué pasó? Perdón, ¿qué tal? Justo, están al aire, ¿viste? Me llamás, vos, yo sabés. ¿Qué son? Las 10:20, vos sabés que yo hasta ahora estoy acá. ¿Qué pasó, Oscar? Fue ayer mi cumpleaños. Es Oscar Aguad, dame un segundo. Sí, No sé qué pasó, Oscar. No uso Twitter, no te vi. ¿Qué pasó? ¿Por qué te joden? No lo vi tu Twitter. No sé, ¿se lo mandaste a la producción? Allá le mandás cosas a la producción sin consultarme a mí, me estás puenteando. No sé, ¿qué pusiste, Oscar?
Sí, dice que puso algo en Twitter, ¿ustedes lo vieron? No, la verdad no lo vi. Jodiendo todos. A ver, Oscar, ¿qué pusiste? Te dije que me consultes. A ver. Para que no lo pude leer, ponémelo. Las redes sociales te comunican con quienes más querés, pero también te exponen a personas que quizás no quieras vincularte. No lo subas, Oscar, ¿eh? ¿Ya lo subiste? Hermano. ¿Ya lo subiste público? Aclaralo. Sí, Espera, Oscar, que estoy al aire, espera. este tuit es de verdad. Este tuit de verdad, no como el que acá el señor había hecho de Nicolás Dujovne de combate al hambre y la pobreza, cómase a un pobre. Que lo habíamos dicho Pero también, que no era verdad, ¿eh? Pero... Sí, eso está. Esto está. ¿El otro no? Esto está del pelotón. Esto es... Oscar, ¿sabés lo que pasa? Primero escrito con los codos, viejo. O sea, mirá que tenés palabras, ¿eh? Y repetís querés, quieras, ¿viste? ¿Lo escribiste vos? ¿Vos tenés un CM? Un community manager. Un chabón que te administra las redes. Uno que trabaja en la computadora, Oscar. ¿Tenés eso? Sí. Bueno, te está cagando un poquito. ¿Esto forma parte de algún, digamos, metiste muchos juntos o solo este? ¿Y qué quiere decir esto, Oscar? Las redes sociales te comunican con quienes más querés, pero también te exponen a personas que quizás no... ¿Qué es esto, Oscar? No está diciendo nada, ¿sabés? Porque la gente da la sensación... Ya siempre es raro una persona de tu edad venga a explicar lo que son las redes sociales, ¿no? A las generaciones. Es como, abuelo, usted no distingue entre un disquete y un torrent, ¿viste? No lo hagas más, Oscar. Yo sé que tenés que hablar de esto. No lo hagas más. Llámame a mí. O alguno de los pibes acá que son millennials también. Millennials son los que... No, ya está. Nada, boludo. Estoy al aire, Dios mío. ¿Cómo, boludo? No, bueno, que me pone nervioso. A mí me parece importante que tenga el CBA de Córdoba todavía. Las redes sociales te... Me mata la primicia, realmente, ¿eh? Es importante. ¿Qué dice? Bueno, pará, escúchame. Sí, Dos noticias, una buena y una mala. ¿Por cuál arrancamos? La buena, exactamente. perfecto, la Bien. buena. La buena que se fue Melconian, escuché que le estaban diciendo. Sí, ¿la mala? La mala. ¿Quién llega? González Fraga. ¿Vos podés creer? Yo hoy cuando fui a la Nación y me dijeron, no, va a venir González ¿Viste Fraga. la nación hoy? Sí. Ah, increíble. Sí, tuve que llevar Sí. unos papeles. Está bien. Dando vuelta, claro. Me dijeron, ¿me estás cargando? No, de verdad, porque para marcar bien la diferencia con el 2001, ¿viste? González Fraga. Así que yo les traje un chistecito. Sí. Un chistecito no, un jueguito. A ver el jueguito. Chiste no. ¿Está? No. Ok. Es un jueguito para... Son 3 declaraciones de González Fraga. Una de estas es verdadera. Las otras 2 son truchas. Ustedes tienen que adivinar. Hay una sola verdadera. Ahí vamos. Ahí está. González Fraga. Hay que ver qué tan pobres son los pobres. González Fraga. Se hacen los pobres pero son terribles turros. González Fraga. Los negros no pueden tener celular. Para A mí es ver. la 3. Yo no sé si la 3 es, pero algo parecido alguna vez dijo, así que no creo, porque lo ponemos un cortito. Para mí es esta. Los negros no pueden usar celular. No pueden tener celular. No lo veo usando la palabra turros igual. No lo veo. Arriesguen una. Para mí la verdadera es la 3. No, para mí la primera. A ver. Para mí la 3 también. A ver quién ganó. Nadie se juega con la segunda. No, y turro, no, ¿quién va a decir? turro. Los negros no pueden tener celular. Yo lo Es fuerte escuché. igual, los negros no pueden tener Yo lo escuché. suerte. ¿Quién A ver. ganó? A ver, Charlie. A ver. Dale, 3, 2. Increíble que Se haya hacen los vuelto pobres, pero son este terribles muchacho, turros. Es bueno. Ahí está, gané. vamos. Ganó Galio, muy bien. Hay que ver qué tan pobres son los pobres, dijo. ¿Dijo eso de verdad? Yo ya no sé, la No, verdad. Mike, no me- Ya no sé. El ¿viste? jueguito es tuyo. Escuchame una cosa. No. No. Yo ayer cumplí años. Sí, Yo ayer cumplí años. sí, Y me escribieron mucho. sí. Así que si me dan un segundito, yo ahora le voy a subir mi celular acá a la producción. Sí, Para que saquen las conversaciones. sí. Y te muestro todos los mensajes que me llegaron ayer. Todos. No, todos no. Los que te puedo mostrar. Pero te mandaron que... Me escribió, no sé, Macri, me escribió Randazo. ¿Para tu cumpleaños? ¿Randazo te escribió para tu cumpleaños? Sí. Ah, te escribieron todos, increíble. ¿Sí? No, Macri y Randazo por ahora te Ah, digo. Macri Randazo, claro, pero imaginé que me seguías. escribió Quintana, que ya tengo buena onda con él. Perfecto. Así que después te lo muestro. Dale. Se quedan ustedes, ¿no? Sí, ¿a dónde me voy a ir? No se olviden una cosa. Las redes sociales te pueden servir para conectarte con quien más querés. Pero también te exponen
con personas que quizás no quieras vincularte. No se olviden de eso. Hay que ver qué tan es muy pobres son los importante, pobres ¿eh? también. Una enseñanza muy importante. Bueno.